El hombre parado en medio de la pequeña oficina de correos del pueblo de Santa Elvira frunció el ceño como si acabara de ver un error grave. «No es ella», dijo con voz seca. «Pedí una mujer sana y de buen ver». Toda la habitación quedó en silencio por un breve instante. Luego se escucharon algunas risitas. La joven que estaba en medio de la habitación, apretando una vieja maleta de bordes desgastados. No lloró, solo bajó un poco más la cabeza, como si estuviera acostumbrada a ser mirada como una mercancía que no cumple con los estándares. Su nombre era Elena Morales, 23 años, novia por correo, y acababa de ser rechazada. El administrador de la oficina de correos se aclaró la garganta con incomodidad. «Usted firmó el contrato, señor». «¿Y qué?». El hombre se encogió de hombros. «Pagué por una esposa, no por esto». La miró de pies a cabeza. No era una mirada de deseo, tampoco una mirada de ira. Era simplemente decepción. Elena escuchaba cada palabra como si fueran piedras cayendo en su corazón. Había viajado en tren durante 3 días. Había dejado la casa donde su padre solía emborracharse y lanzar platos contra la pared. Había aceptado este matrimonio pensando que, en algún lugar lejano, habría un hombre que la necesitara. Pero claramente, nadie necesitaba a una chica con el cabello demasiado oscuro, pómulos poco delicados y manos callosas de trabajar desde niña. «Envíenla de vuelta», dijo el hombre, dándose la vuelta hacia la puerta. Elena respiró hondo. No suplicó, no se justificó, no lloró, solo que, cuando él pasó por su lado, la maleta en su mano tembló levemente, porque sabía que si regresaba, su padre no le daría una segunda oportunidad. Afuera, el viento soplaba por el camino de tierra roja, levantando polvo como una niebla turbia, y entre el murmullo del pequeño pueblo había otro hombre parado, apoyado contra un poste de madera en el porche de la oficina de correos. Llevaba un sombrero de vaquero marrón oscuro, cuya ala cubría la mitad de su rostro. No sonreía, no hablaba, solo miraba. Elena no se dio cuenta de esa mirada, pero él lo había visto todo. Cuando el hombre que la había comprado salió, murmuró algo sobre reclamar su dinero. La multitud se dispersó gradualmente, aún comentando sobre la novia fea que fue de vuelta. Elena seguía allí parada, sola. Escuchó unos pasos lentos acercarse. Cuando levantó la vista, vio unas botas de cuero oscuro frente a ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó una voz grave. Elena alzó la mirada. Por primera vez vio claramente el rostro de aquel hombre. No demasiado joven, no demasiado viejo. Facciones duras. Una mirada tan serena que resultaba difícil de leer. «Elena», respondió ella en voz baja. Él asintió. «¿Aún tienes el contrato?». Ella le entregó el papel arrugado. Él le echó un vistazo y luego le dijo al administrador de la oficina: «Traspáseme los derechos». Toda la habitación pareció congelarse. «¿Señor?», tartamudeó el administrador. «He dicho», repitió él, lentamente, «traspáseme los derechos». El hombre que acababa de rechazarla se giró bruscamente. «¿Me estás tomando el pelo?». El vaquero levantó la vista para mirarlo. Solo una mirada. «Usted la rechazó». Su voz no era alta, no era una amenaza, pero había algo en su forma de estar parado, en su forma de hablar, que hizo que el otro se callara. Elena lo miraba como si no entendiera qué estaba pasando. «¿Por qué?», preguntó ella, casi en un susurro. Él la miró durante un largo rato, y luego dijo: «Te elijo a ti, solo eso», sin palabras adornadas, sin explicaciones. Aquella frase resonó en la pequeña habitación como una declaración. No era lástima, no era un impulso, ¿era una decisión? Al administrador le tembló la mano al firmar el traspaso de derechos. Elena no sabía qué debía sentir: alivio, confusión, miedo. El hombre extraño dobló el papel y se lo entregó. «Mi rancho está a 2 horas a caballo de aquí», dijo. «Si cambias de opinión, puedes quedarte en el pueblo. No te obligaré. No te obligaré». Esas 3 palabras hicieron que se le formara un nudo en la garganta. Había vivido toda su vida siendo obligada, y ahora, por primera vez, alguien le daba una opción. Elena miró hacia el camino largo y solitario.
Si se quedaba, tendría que buscar trabajo. Nadie aquí querría contratar a una novia rechazada. Si regresaba, su padre la consideraría una carga. Miró al hombre frente a ella. ¿Cómo se llama usted? Mateo Álvarez. Ese nombre. Ella lo había escuchado antes. El dueño del rancho más grande al norte de Santa Elvira. Un hombre que no se había casado, a pesar de pasar los 35 años. La gente decía que era frío. La gente decía que era huraño. La gente decía que nunca había dejado que nadie entrara en su casa. Elena apretó la maleta. Iré. Mateo asintió una vez, como si ya lo hubiera previsto. Cuando salieron de la oficina de correos, las miradas de todo el pueblo lo siguieron. Nadie entendía por qué la había elegido. Y quizás ella misma tampoco lo entendía. Cabalgaron durante 2 horas en silencio. El viento de la tarde soplaba sobre los campos áridos. El cielo se tornaba gradualmente de un color naranja pálido. Elena iba sentada detrás de él, manteniendo la distancia justa para no tocar su espalda. Ella no preguntó. Él tampoco habló, pero cuando llegaron frente a la gran puerta de madera del rancho, Elena se dio cuenta de que aquel lugar no era como lo había imaginado. Vasto, sólido y solitario. Mateo desmontó primero y le tendió la mano para ayudarla. Su mano era cálida y firme. «Tu habitación está al final del pasillo», dijo al abrir la puerta principal. No hubo palabras de bienvenida. No hubo rituales. Solo una casa amplia con la chimenea encendida. Sobre la mesa había un vestido nuevo, doblado con cuidado. Elena entró lentamente. Y entonces, al levantar la cabeza para mirar la pared frente a la escalera, se detuvo en seco. Allí colgaba un retrato. Una mujer. Cabello oscuro. Ojos profundos. Un rostro extrañamente parecido al suyo. Elena se giró para mirar a Mateo. Él estaba de pie detrás de ella. Y por un instante muy breve, su mirada ya no era serena, sino de conmoción. Ella se tocó el collar que llevaba al cuello. Mateo siguió el movimiento con la mirada. «Ese collar», dijo él en voz baja. «¿De dónde lo sacaste?» Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. «Es lo único que me dejó mi madre». El aire en la casa de repente se volvió pesado. Mateo caminó lentamente hacia el retrato. «Esa mujer», dijo con voz grave, «era mi esposa». Elena sintió que se le cortaba la respiración. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. Y a lo lejos, en el camino que conducía al rancho, se aproximaba la figura de alguien a caballo. Elena aún no sabía que el matrimonio, que comenzó con una frase sencilla, «Te elijo a ti», acababa de abrir la puerta a un secreto que podría cambiarlo todo. Elena no se giró de inmediato para mirar a Mateo. Seguía de pie ante aquel retrato. Como si con solo apartar la vista, el rostro de aquella mujer fuera a cambiar. La luz del fuego de la chimenea se reflejaba en el marco, haciendo que los ojos de la pintura parecieran cobrar vida. Se parecía a ella. No del todo, pero lo suficiente como para sobresaltar a cualquiera. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo Mateo lentamente, como si cada palabra fuera sopesada con cuidado. Su nombre era Isabela. Elena tragó saliva. «Yo no lo sabía». «Sé que no lo sabías». Su voz no era de reproche, solo de cansancio. La distancia entre ellos no era mucha, pero había una capa de aire densa, como una niebla que los separaba. Ella apretó suavemente el collar en su cuello, un colgante de plata, antiguo, con forma de flor de 4 pétalos. Mateo se acercó un poco más. «Déjame ver el collar». Elena dudó un segundo, luego se quitó la cadena y la puso en la palma de su mano. Su mano era grande y áspera, pero la forma en que lo sostuvo fue sumamente cuidadosa. Le dio la vuelta al reverso del colgante y sus dedos se detuvieron. Había una pequeña marca allí, 2 letras entrelazadas. Isabela Morales. Elena sintió que se le enfriaban las piernas. «¿Tu apellido es Morales?», dijo Mateo en voz baja. «Sí». «El de Isabela también». Un golpe inesperado en la puerta interrumpió aquella atmósfera densa. Ambos se giraron al unísono. Un hombre de mediana edad entró sin esperar invitación.
Tenía un bigote espeso y una mirada afilada como un cuchillo. ¿Ya te la has traído?, preguntó, mirando a Elena de pies a cabeza. El pueblo está que arde con los rumores. Mateo puso el collar en la mano de Elena. Su mirada había vuelto a la serenidad. Raúl dijo brevemente: ¿Qué pasa? Alguien ha estado preguntando por ella, respondió Raúl. Un hombre. ¿No es de por aquí? Elena sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Qué ha preguntado?, quiso saber Mateo. Preguntaba por una chica con un collar de plata, cuya madre vivió en el norte. Elena casi no podía respirar. Su madre le había hablado muy poco de su pasado. Solo sabía que se había ido del norte cuando era joven. Siempre evitaba hablar de su familia. «Nadie buscaba a mi madre», susurró Elena. Raúl se encogió de hombros. Ese hombre dijo que tenía sus motivos. Mateo miró a Elena, sin sospecha, sin ira, solo una mirada inquisitiva, como si estuviera tratando de encajar piezas invisibles. ¿Sabes de alguien que pudiera buscarte?, preguntó. Elena sacudió la cabeza. No, yo creo que mi padre es el único que queda. Y su padre nunca iría a buscarla. Raúl se aclaró la garganta. Como sea, deberías tener cuidado. Ese tipo no parecía alguien que pregunta por diversión. Mateo asintió. Gracias. Cuando Raúl se fue, la casa se sumió de nuevo en el silencio. Elena se sentía como si estuviera entre dos mundos, un pasado oscuro y un presente lleno de misterios. No sé por qué me parezco a ella, dijo, casi para sí misma. Mateo se acercó a la chimenea y añadió un leño. El fuego crepitó y la luz anaranjada suavizó un poco sus facciones. No creo en las coincidencias, dijo. Elena levantó la vista hacia él. Pero tampoco creo que hayas venido aquí para engañarme. Esas palabras hicieron que se le formara un nudo en la garganta. ¿No sospecha de mí? Él la miró directamente a los ojos. Si sospechara, no te habría traído conmigo. No era un consuelo, no eran palabras de amor. Era simplemente la verdad. Esa noche Elena no pudo dormir. La habitación al final del pasillo era más amplia que cualquier lugar en el que hubiera estado. El vestido nuevo descansaba sobre la silla de madera. La ventana daba a los campos oscuros bajo la luz de la luna. Se sentó en la cama, sujetando el collar. Si Isabela Morales era la esposa de Mateo, y también se apellidaba Morales, ¿era solo una coincidencia? ¿O había algún hilo que los unía desde antes de que ella entrara hoy en la oficina de correos? Escuchó unos pasos ligeros por el pasillo. Luego el crujido de la madera. Mateo estaba haciendo su ronda por la casa. Un hombre solitario. Un hombre que había perdido a su esposa y que había vuelto a elegir a una mujer idéntica a ella. Elena no quería creer que era solo una sombra de reemplazo. A la mañana siguiente, se levantó antes que los empleados. Bajó a la cocina, encendió el fuego y preparó café. Cuando Mateo entró, se detuvo por un instante. «No tienes que hacer esto». «Quiero hacerlo», respondió ella. Él miró la taza de café que ella puso frente a él. Luego la miró a ella. «No eres una empleada». «¿Entonces qué soy?» La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. Él guardó silencio un momento. «Mi esposa». Esas dos palabras resonaron en la cocina cálida. No con posesividad, no por obligación, sino como una confirmación. Elena no sabía por qué, pero por primera vez desde que entró en esa casa, no se sintió completamente fuera de lugar. Los días siguientes transcurrieron con lentitud. Mateo hablaba poco, pero siempre estaba atento. Cuando el viento soplaba fuerte, él cerraba las ventanas de su habitación antes de que ella pudiera hacerlo. Cuando ella salía al patio, él siempre estaba cerca, en algún lugar, cuando los empleados del rancho la miraban con curiosidad. A él le bastaba una mirada para que guardaran silencio. Nadie se atrevía a llamarla la novia de vuelta aquí, pero una tarde, mientras Elena colgaba la ropa detrás de la casa, escuchó a dos empleados susurrar: «El patrón nunca ha dejado que nadie toque la antigua habitación de la señora Isabela». Y sin embargo, ahora ella está justo al final del pasillo. ¿No lo ves? Se parece a la señora de una forma aterradora. Elena se quedó inmóvil. La antigua habitación de Isabela. Nunca había entrado allí. La puerta siempre estaba cerrada. Esa noche, cuando Mateo fue a revisar los establos,
Elena caminó por el pasillo. Se detuvo ante la puerta de madera oscura. Su mano tembló ligeramente al posarse sobre el pomo. No sabía qué buscaba. Respuestas, o una verdad que la haría querer marcharse. La puerta se abrió con un leve crujido. La habitación por dentro se mantenía intacta, como si aquella mujer acabara de salir. Sobre el tocador había un peine de plata. Sobre la cama, una manta bordada a mano. Y sobre una pequeña mesa cerca de la ventana, una carta sin sellar. Elena se acercó. Su corazón latía más rápido. No tenía intención de leerla. Pero el viento de la ventana sopló, haciendo que el papel se abriera. Y las palabras aparecieron ante sus ojos. No tengo otra opción, entonces si ella regresa, todo cambiará. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Ella regresa. ¿Quién? ¿Y qué cambiaría? De repente, escuchó pasos detrás de ella. ¿Qué haces aquí? La voz de Mateo resonó, no muy alta, pero llena de peso. Elena se giró, aún con el papel en la mano. Su mirada ya no era serena. Por primera vez desde que lo conoció, vio algo diferente en sus ojos. No era ira, era miedo. Y Elena comprendió que aquel secreto no era solo el pasado de Isabela, sino que podría estar directamente relacionado con ella. Mateo estaba en el umbral. Su sombra se alargaba sobre el viejo suelo de madera. La luz del atardecer a sus espaldas teñía la habitación de una luz bronce oscura, haciendo su rostro aún más indescifrable. Elena dijo con voz más baja y ronca de lo habitual, «Deja la carta». Ella no lo hizo de inmediato. El papel temblaba levemente en su mano, no por el viento, sino por las palabras que aún resonaban en su cabeza. Si ella regresa, todo cambiará. ¿Quién es ella?, preguntó Elena, sin apartar los ojos de él. Mateo entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El sonido del cierre sonó como un punto final a la breve paz que habían tenido. «No debiste entrar aquí», dijo. «Entonces debería decirme por qué». Su voz no era alta, pero había una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió. Mateo miró la carta en su mano, luego el retrato de Isabela en la pared. «Es la carta de un hombre que trabajó para la familia de Isabela», dijo lentamente. Él creía que había un niño. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Un niño? Isabela murió estando embarazada. Su voz se quebró un instante, como si aquel recuerdo aún doliera. Nunca encontramos el cuerpo del bebé. La habitación se sumió en un silencio tal que se podía oír el crujir de la madera por el calor. Elena, continuó Mateo, su mirada ya no era defensiva sino escrutadora. Tu madre, ¿cuándo se fue del norte? Ella intentó recordar fragmentos de recuerdos dispersos, historias a medias. Las veces que su madre callaba cuando le preguntaban por la familia. Mi madre dijo que llegó a Santa Elvira cuando yo era muy pequeña, susurró. Nunca conocí a mis abuelos. Nunca oí hablar de ellos. Mateo se acercó un paso más. ¿Cuántos años tienes? 23. Él cerró los ojos un segundo. Isabela murió hace 24 años. Esa cifra quedó suspendida entre ellos como una acusación invisible. Elena retrocedió un paso. ¿Usted cree que yo soy...? No pudo terminar la frase. No creo nada, su voz se volvió más dura, como si intentara salir del abismo de las suposiciones, pero alguien te está buscando, y eso no es casualidad. Elena dejó la carta sobre la mesa. No soy el fantasma de su esposa, dijo, con los ojos brillando de emoción. No he venido aquí para reemplazar a nadie. Mateo la miró fijamente durante mucho tiempo. Lo sé. ¿Estás seguro? Aquella pregunta lo hizo callar, porque en el fondo de su corazón lo había visto desde que ella estaba en medio de la oficina de correos. El parecido, no solo en el rostro, sino en la mirada, en la forma en que levantaba la cabeza al ser insultada. Y la había elegido, no por ese parecido, pero eso fue lo que lo hizo detenerse. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa cambió. Ya no había esos gestos de cuidado implícito como antes, ni esa serenidad agradable. Mateo salió muy temprano. Elena se miró al espejo durante mucho tiempo. No quería ser un interrogante.
No quería que el amor, si es que lo había, se construyera sobre la duda. Cuando bajó las escaleras, Raúl ya estaba allí. La miró con una expresión más pesada que el día anterior. «Ese hombre ha vuelto», dijo. «¿Quién es?», preguntó Elena. «Se hace llamar Tomás Herrera. Dice que trabajó para la familia Morales en el norte». El corazón de Elena latía con fuerza. «Nunca he oído ese nombre». «Dice que tiene pruebas». Raúl miró hacia la puerta. «Y no viene solo». Mateo entró en ese momento, el viento agitando su chaqueta. «¿Dónde está?», preguntó. «Esperando en los establos». Elena no sabía por qué, pero lo siguió. El hombre que estaba junto a los establos tenía unos 50 años, rostro curtido por el sol, mirada cansada pero astuta. Al ver a Elena, se quedó paralizado. «Es Dios mío», murmuró. «¿A quién busca?», preguntó Mateo con voz fría. «La busco a ella», señaló a Elena, «a la chica del collar de plata». Elena sintió que el aire a su alrededor se espesaba. «Soy Elena Morales», dijo ella. El hombre sacó un papel viejo del bolsillo de su camisa. «Este es el certificado de nacimiento de una niña que sacaron del norte hace 23 años», dijo. Su madre se llamaba Isabela Morales. Elena sacudió la cabeza. «Mi madre se llamaba Carmen». Carmen fue el nombre que usó después. Él miró a Mateo. La familia Morales tenía 2 hermanas, Isabela y Carmen. Mateo se quedó inmóvil como una estatua de piedra. Carmen desapareció unos meses después de que Isabela se perdiera, continuó Tomás. Hubo rumores de que se llevó a la niña. Elena sentía que su mundo se rompía en 1000 pedazos. «Mi madre nunca me dijo». «Quizás quería protegerte», dijo Tomás con suavidad. Mateo se adelantó y le arrebató el papel. Lo leyó rápido, luego miró a Elena. En su mirada ya no había actitud defensiva, sino una tormenta. «¿Sabías estos?», preguntó él. «No». Ella estuvo a punto de romper a llorar. «Se lo juro, no lo sabía». Tomás bajó la voz. «No he venido aquí para causar problemas. Pero hay alguien más que te busca». «¿Quién?», preguntó Mateo. «La familia Ruiz», respondió Tomás. «Creen que esa niña tiene derecho a una parte de las tierras del norte». A Elena no le importaban las tierras, solo le importaba la mirada de Mateo. Ya no era como antes. Ya no era solo una preocupación silenciosa. Era un conflicto. Si ella era la hija de Isabela, entonces no era solo la mujer que él eligió. Era su pasado. Y quizás parte de un legado que muchos ambicionaban. «¿Cree que he venido aquí por las tierras?», preguntó Elena en voz baja. Mateo no respondió de inmediato. Ese silencio dolió más que cualquier acusación. «Usted me eligió», dijo ella con voz trémula, «pero ahora me mira como si fuera una conspiración». «Elena, no necesito sus tierras», lo interrumpió ella. «Solo quería un lugar al cual pertenecer». Mateo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. La distancia entre ellos se hizo evidente por primera vez. Tomás contempló la escena con pesadumbre. «Les aconsejo que se preparen», dijo. «La familia Ruiz no es famosa por su piedad». El viento sopló con más fuerza sobre el campo. Elena apretó el collar de plata en su mano. Ya no sabía quién era. No sabía dónde estaba parada entre el pasado y el presente. Solo sabía que, por primera vez desde que Mateo dijo «te elijo a ti», ya no estaba segura de si él seguía eligiéndola por ella misma. Y al caer la noche, se sentó sola en la habitación al final del pasillo. No por miedo, sino porque su corazón empezaba a agrietarse. Esa noche nadie durmió. El viento soplaba por los campos áridos como susurros del pasado. En la habitación al final del pasillo, Elena estaba sentada junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho. El collar de plata descansaba en su palma, frío como sus pensamientos en ese momento. Si lo que decía Tomás era cierto, si su madre era realmente la hermana de Isabela, entonces no solo se parecía a la esposa de Mateo, podría ser su propia sangre. Y si era así, ¿por qué la había elegido Mateo? ¿Por lástima? ¿Por el recuerdo? ¿O porque era la pieza que quedaba de la mujer que una vez amó? Al otro lado del pasillo, Mateo estaba solo en su despacho. La lámpara de aceite ardía débilmente, iluminando los papeles esparcidos sobre la mesa.
no los miraba. Solo miraba al vacío frente a él. Hace 24 años, perdió a Isabela en un misterioso incendio en la mansión del norte. Su cuerpo nunca fue hallado por completo. El niño que aún no nacía también desapareció de todos los registros. Y ahora aparecía una chica, con ese rostro, con ese collar, con el apellido Morales. Y él había dicho, «Te elijo a ti». Apretó los puños. No la eligió por las tierras, ni por la herencia. La eligió por su mirada cuando estaba en medio de la oficina de correos. Una mirada que no suplicaba, que no se rendía. Pero ahora todo se volvía complicado. A la mañana siguiente, el pueblo ya no estaba tranquilo. Llegaron los Ruiz. 3 hombres a caballo entraron al rancho como si fueran dueños de la tierra desde hacía mucho tiempo. A la cabeza iba don Esteban Ruiz, un hombre de ojos gélidos y una sonrisa que nunca llegaba a su mirada. Mateo estaba ante la puerta cuando llegaron. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con voz calmada pero alerta. Don Esteban miró alrededor del rancho, luego a Mateo. «He oído que tienes una invitada especial», dijo lentamente. «Una chica de apellido Morales». Elena salió de la casa antes de que Mateo pudiera detenerla. No se escondió. No bajó la cabeza. Se puso al lado de su esposo. «Soy Elena Morales», dijo. Don Esteban la miró como si estuviera tasando una mercancía valiosa. «Realmente es idéntica», murmuró. «La sangre no miente». Mateo dio un paso al frente, cubriendo parte de su cuerpo con el suyo propio. «¿Qué quiere?», preguntó. «Solo justicia», respondió don Esteban. «Si esta chica es la hija de Isabela Morales, entonces tiene derecho a la herencia del norte, y queremos verificarlo». Elena sintió que su corazón latía con fuerza. «Yo no he pedido eso», dijo. «Puede que no lo pida». Don Esteban sonrió débilmente. «Pero los derechos no necesitan permiso». Mateo miró a Elena. En sus ojos estaba lo que ella más temía, la duda, no porque fuera codicioso, sino porque entendía las consecuencias. Si Elena era realmente la heredera, se convertiría en un objetivo, y el rancho dejaría de ser un lugar de paz. «No me iré», dijo Elena en voz baja pero firme. Don Esteban enarcó una ceja. «¿Crees que esta es tu elección?» «Sí». El silencio cayó. Mateo la miró de nuevo. «Entra en casa», dijo él. «No necesito protección», respondió ella. «Esto no es una petición». Su voz no era alta, pero fue suficiente para que ella lo entendiera. Se giró hacia el interior, y ese fue el momento en que todo empezó a agrietarse. Cuando don Esteban se marchó, dejó una última frase. «Volveremos con los papeles, y si ella pertenece a los Morales, entonces no pertenece a este lugar». Esa noche, Mateo y Elena estaban de pie en extremos opuestos de la sala de estar. La distancia entre ellos no era mucha, pero se sentía como millas. «¿Cree que debería irme?», preguntó ella. Mateo miró la chimenea. «Creo que deberías estar a salvo». «¿Y no estoy a salvo aquí?». Él levantó la vista para mirarla. «Si creen que eres la heredera, no se detendrán». «¿Entonces qué quiere que haga? ¿Que desaparezca?». Esa pregunta lo hirió. «Quiero que vivas», dijo en voz baja. Elena dio un paso adelante. «¿Por qué se casó conmigo, Mateo?». Él no respondió de inmediato. Y ese silencio dijo demasiado. «No quiero ser su recuerdo», susurró ella. «No quiero ser lo que queda de Isabela». «Elena, quiero que me mire y me vea a mí». Su voz se quebró, pero no lloró. Mateo se acercó y, por primera vez, puso sus manos sobre los hombros de ella con firmeza. «Te veo a ti». «Entonces, ¿por qué duda?». Él apretó la mandíbula. «Porque si te mantengo aquí, podría ponerte en peligro. O porque si soy la hija de Isabela, no sabe de quién se está enamorando». Esa frase hizo que él se sintiera como si le hubieran golpeado. Elena lo miró a los ojos, y por primera vez vio el caos. No por la tierra, no por el dinero, sino por su corazón. Tenía miedo. Miedo de amar otra vez. Miedo de perder otra vez. Miedo de que el pasado regresara bajo una forma distinta. «Usted no confía en mí», dijo ella. «No confío en este mundo», respondió él. Y ese fue el momento en que el malentendido estalló de verdad. Elena se giró y abandonó la habitación. Subió rápido las escaleras. Mateo no la detuvo.
porque no sabía qué decir para retenerla. En la habitación al final del pasillo, Elena puso su anillo de boda sobre la mesa. No se quitó el collar, pero el anillo, símbolo de la elección, lo dejó allí. «No quiero ser elegida por una coincidencia», dijo cuando Mateo apareció en la puerta de la habitación. «No hagas esto», dijo él suavemente. «Entonces dígame la verdad». Él miró el anillo. Luego a ella: «Me casé contigo porque cuando estabas en medio de la oficina de correos, supe que si no te elegía, me arrepentiría toda la vida». Elena sacudió la cabeza. «Esa no es la respuesta». Él entró en la habitación. «Me casé contigo porque no suplicaste. No bajaste la cabeza. Me recordaste que todavía hay cosas en las que vale la pena creer». Ella lo miró. «¿Y sobre Isabela?». Él respiró hondo. «Isabela es el pasado, tú eres el presente». Pero esa frase llegó demasiado tarde, porque en ese mismo momento sonó un disparo desde los establos. Uno y luego otro. Ambos se giraron bruscamente. Afuera se escuchó el relincho de los caballos. Los Ruiz no habían esperado a los papeles. Habían elegido la violencia. Mateo sacó de inmediato un arma de un cajón. «Elena, cierra la puerta con llave». Ella se quedó inmóvil un segundo. Luego no le hizo caso. Lo siguió escaleras abajo. Porque si esta vida era suya, no huiría de ella. Y cuando abrieron la puerta y salieron a la noche, las llamas del establo se elevaban altas. Los Ruiz no solo querían la tierra, la querían a ella. Y Mateo comprendió que a partir de este momento ya no tenía que elegir entre la seguridad y el amor. Tenía que elegirla a ella. Una vez más, el fuego devoraba una esquina del establo, elevándose como una declaración de guerra en medio de la noche. El humo negro se arremolinaba hacia el cielo, ocultando incluso las estrellas que habían iluminado silenciosamente el rancho durante tantos años. «¡Elena! ¡Atrás!», gritó Mateo, pero ella ya estaba a su lado. Ya no era la chica temblorosa de la oficina de correos. Ya no era la novia de vuelta. Estaba allí de pie, con el fuego reflejado en sus ojos, brillantes y firmes. Desde la valla, don Esteban Ruiz entró a caballo como un vencedor prematuro. «Ya lo dije», gritó, su voz resonando sobre el crepitar de las llamas. «Esa chica no pertenece aquí». Mateo bajó del porche de la casa, con el arma en mano pero sin apuntar todavía. «Fuera de mi tierra», dijo con voz baja y constante. «¿Tu tierra?». Don Esteban se burló. «Si ella es la hija de Isabela Morales, las tierras del norte le pertenecen a ella. Y si ella está aquí, entonces tú tienes una propiedad que no te pertenece». Elena sintió que su corazón se apretaba. «¿Propiedad?». Hablaban de ella como si fuera un documento de transferencia. «No necesito sus tierras», gritó ella, su voz resonando en la oscuridad de la noche. Don Esteban se giró para mirarla, con la mirada fría. «Tú no las necesitas, pero hay alguien más que sí». Un ruido detrás hizo que Elena se sobresaltara. Raúl, junto con varios empleados, se habían lanzado a apagar el fuego. Mateo dio un paso más. «Esta es la última vez que te lo advierto», dijo. «Vete». Don Esteban lo miró, luego a Elena. «Tendrá que elegir pronto», dijo lentamente, «entre el pasado y el presente, entre la sangre y un matrimonio basado en la coincidencia». Esas palabras fueron como una cuchilla, y entonces dieron la vuelta a sus caballos y desaparecieron en la oscuridad. El fuego fue finalmente extinguido, pero el olor a humo aún impregnaba el aire. Elena estaba en medio del patio mirando a Mateo. «Ya escuchó lo que dijo ella en voz baja. Si realmente soy la hija de Isabela, tengo derechos». Mateo la miró durante mucho tiempo. «Tú no eres mi obligación», dijo él. «No eres la deuda de nadie. Entonces, ¿qué soy?». Esa pregunta ya no era temblorosa, era directa. Él se acercó. «Eres la persona que elijo. Pero si me voy, todo terminará. Ya no tendrán motivos para atacarlo a usted». Mateo apretó la mandíbula. «No necesito que te sacrifiques para protegerme». «Entonces, ¿para proteger a quién? ¿A los empleados? ¿A este rancho? ¿A usted mismo?». Él miró a su alrededor, a la gente que limpiaba en silencio los restos del fuego. Luego volvió a mirarla a ella. «Ya perdí una vez por no serlo bastante rápido», dijo en voz baja. «No perderé otra vez». Elena comprendió que hablaba de Isabela, y por primera vez
No se sintió como una sombra. Sintió que ella era el miedo de él. No porque se pareciera a Isabela, sino porque él tenía miedo de volver a amar. Esa noche, ella no entró en la habitación al final del pasillo. Se quedó en el porche, viendo cómo el cielo empezaba a clarear. Mateo salió después de un largo rato. ¿No duermes? Usted tampoco. Se quedaron uno al lado del otro en silencio. Tomás dijo que los Ruiz no solo quieren la tierra, comenzó Elena. Le deben una gran suma a la familia Morales. Si soy la heredera legítima, tendrán que pagar. Mateo la miró. ¿Qué piensas hacer? Ella respiró hondo. Me reuniré con ellos. No. Su voz fue firme. Elena, te usarán como una pieza de cambio. Ya no soy una pieza de cambio, dijo ella. Me vendieron una vez. Me devolvieron una vez. No huiré más. Mateo se acercó aún más, con la mirada profunda. ¿Crees que tengo miedo de perder la tierra?, preguntó. Creo que tiene miedo de perderme a mí. Esta vez, él no lo negó. El silencio entre ellos ya no era distancia. Era la verdad esperando ser dicha. No sé quién eras en el pasado, dijo lentamente. Solo sé que desde el día en que entraste en esa oficina de correos, no he podido apartar la vista. Elena lo miró. Entonces déjeme enfrentarlos, no por la tierra, sino porque necesito saber quién soy. Un día después, cabalgó junto a Mateo hacia el pueblo del norte, donde los Ruiz esperaban. Ya no era la novia de vuelta. Ya no era la mujer desorientada. Llevaba el vestido que Mateo le había preparado, con el cabello recogido en la nuca. Cuando entraron en la oficina de don Esteban, todas las miradas lo siguieron. ¿Viene a firmar los papeles?, preguntó él con tono burlón. Respondió Elena. Vengo a escuchar la verdad. Tomás puso sobre la mesa unos papeles viejos, certificados de nacimiento, registros de propiedad, cartas entre las dos familias y un testamento. Isabela Morales dejó todo a su hijo no nacido, dijo Tomás. Don Esteban torció el gesto. Si es que existió. Elena miró los papeles. Su mano tembló levemente. Pueden hacer una prueba de sangre, dijo ella. La habitación quedó en silencio. Don Esteban no se esperaba eso. No temo a la verdad, continuó Elena. Pero no me vendo a cambio de ella. Mateo estaba detrás de ella, sin hablar, pero su presencia bastaba para que todos en la habitación entendieran que ella no estaba sola. Varios días después llegaron los resultados. Tomás los llevó al rancho. Elena abrió el sobre frente a Mateo. Las letras se borroneaban ante sus ojos, pero bastó una sola línea. Relación de parentesco confirmada. Era hija de Carmen Morales. Hermana de Isabela. No hija de Isabela. No heredera directa, pero con derechos según un testamento suplementario. Mateo la miró. En sus ojos no había decepción. No había sospecha. Solo alivio. Elena levantó la vista. Así que no soy su pasado. Él se acercó. Nunca lo fuiste. Ella sonrió, por primera vez desde que el fuego estalló aquella noche. Pero sigo teniendo derechos. Mateo asintió. Y no dejaré que se los quiten. Elena miró hacia los campos lejanos. No, dijo en voz baja. No dejaremos que se los quiten. Porque esta vez, ella no estaba detrás de él. Estaba a su lado, y en el horizonte, los Ruiz aún no se daban por vencidos. Pero ahora, no se enfrentaban solo a un hombre solitario. Se enfrentaban a una mujer que se había encontrado a sí misma y a un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluyendo su reputación, incluyendo su pasado, para proteger su elección. Las noticias corrieron más rápido que el viento. En pocos días, todo Santa Elvira sabía que Elena Morales no era solo la novia por correo que una vez fue rechazada, sino también alguien con derecho a heredar parte de las tierras del norte, según el Antiguo Testamento de la familia Morales. Y con la misma rapidez comenzaron los susurros. Ella vino con Mateo por la tierra. Él se casó con ella por su parecido con Isabela. Nada es coincidencia. Elena los escuchaba. Ya no era aquella chica temblorosa, pero las palabras del pueblo todavía podían herir de forma silenciosa. Aquella mañana, Mateo recibió una carta oficial. La familia Ruiz exigía una reunión pública en la plaza del pueblo para resolver los derechos de herencia y
La legitimidad del matrimonio. Legitimidad. Querían convertir el amor en una transacción. Mateo estaba en su despacho, con la carta apretada en su mano. Elena entró sin llamar. «¿Quieren que sea público?», dijo ella. «Sí». «¿Irá?». Él la miró. Su mirada ya no tenía la duda de los días anteriores. «Iré». El día que llegaron a la plaza, todo el pueblo se había congregado. El ambiente no era hostil, pero sí curioso. Y juzgador. Don Esteban estaba en medio de la plaza, como si fuera el juez de todas esas tierras. «Estamos aquí para aclarar», dijo en voz alta, su voz resonando ante la multitud. «La señorita Elena Morales tiene derechos según el testamento suplementario. Pero la pregunta es, ¿se unió al señor Álvarez por amor o por el derecho a la herencia?». Las miradas recayeron sobre ellos. Elena sintió el peso de cada par de ojos. Mateo dio un paso al frente. «Me casé con ella antes de saber nada sobre el testamento», dijo. «¿Hay testigos?», preguntó don Esteban. El administrador de la oficina de correos salió de entre la multitud. «Yo lo soy», dijo. «El señor Álvarez traspasó el contrato en cuanto el otro hombre la rechazó». Se escucharon algunos murmullos. Don Esteban no retrocedió. «¿Entonces por qué se casó con ella?», le preguntó directamente a Mateo. ¿Por lástima? ¿Por el parecido con Isabela? Aquella pregunta fue como una estocada en medio de la plaza. Mateo no respondió de inmediato. Se giró para mirar a Elena. Ella estaba erguida, sin huir. Él respiró hondo. «Porque cuando todo el pueblo le dio la espalda», dijo lentamente. Ella no bajó la cabeza. Silencio. «No la elegí por el pasado», continuó, «sino por el futuro que deseo». Don Esteban hizo una mueca. «¿Qué futuro? ¿Con una mujer que trae consigo disputas?». Mateo dio un paso más. «Si ella tiene derechos, yo protegeré esos derechos». «¿Incluso si eso le hace perder sus tierras del sur?», preguntó don Esteban con agudeza. Esto era lo que ellos querían. Según las antiguas leyes, si Elena confirmaba su herencia en el norte, los límites de las tierras entre ambas familias tendrían que redistribuirse. Mateo podría perder una gran parte de sus terrenos de pastoreo. Toda la plaza estaba en un silencio absoluto. Mateo miró a Elena. Solo un instante. Luego volvió a enfrentarse a todo el pueblo. «Si tengo que elegir entre la tierra y mi esposa», dijo con voz grave pero resonante, «elijo a mi esposa». Una ola de murmullos se extendió. Elena sintió que se le cerraba la garganta. No porque él sacrificara la tierra, sino porque dijo «mi esposa» con una certeza tal como si fuera lo más obvio del mundo. Don Esteban lo miró fijamente. ¿Está dispuesto a perder su reputación, su poder? Mateo no parpadeó. «No me casé con mi reputación». El silencio esta vez fue distinto. Ya no había duda. Solo reconocimiento. Elena se adelantó y se puso a su lado. «Y yo no me casé para obtener tierras», dijo ella. Se giró hacia la multitud. «Tengo derechos, pero no necesito arrebatarlos para demostrar que existo». Sacó un papel de su ropa. «Traspaso la gestión de las tierras del norte a un fondo común del pueblo, para construir una escuela y un centro médico». Toda la plaza quedó muda. Incluso Mateo la miró con asombro. «No quiero empezar mi vida con una guerra», continuó ella. «Quiero empezarla con algo útil». Don Esteban palideció. No podía pelear por algo que ya no pertenecía a nadie en particular. Mateo la miró como si por primera vez comprendiera de verdad a la mujer con la que se había casado. No era la sombra de Isabela. No era una coincidencia. Era una mujer con un corazón más grande que la tierra en la que estaban parados. La multitud empezó a aplaudir, no con estruendo, sino con sinceridad. Don Esteban se dio la vuelta. La batalla no terminó con disparos. Terminó con una elección. Esa tarde, cuando regresaron al rancho, el cielo se tiñó de un dorado suave. Elena estaba en el porche de la casa, mirando los campos que se extendían ante ella. «¿No está enfadado conmigo?», preguntó en voz baja. «¿Por qué?». «Por renunciar a la tierra». Mateo se acercó por detrás de ella. «Yo ya estaba dispuesto a renunciar a ella antes de que tú dijeras eso». Ella se giró. «¿De verdad me elige a mí?». Él puso su mano en la mejilla de ella. «Te elegí desde el momento en que estabas en medio de aquella oficina. Hoy solo lo repetí ante todo el pueblo». Elena sonrió.
No era la sonrisa de una chica rescatada, sino la de una mujer que había elegido su propio camino. El viento sopló sobre los campos, trayendo el olor a heno y sol de tarde. A lo lejos, los trabajadores reparaban la valla quemada. La vida no era perfecta, pero era pacífica. Mateo pasó el brazo sobre los hombros de ella. «Quédate», dijo en voz baja. No era una orden, no era una súplica. Era simplemente una invitación. Elena apoyó la cabeza en su pecho. «No me voy a ninguna parte». Y esta vez, cuando el sol se ocultó tras las colinas lejanas, ya no había fantasmas entre ellos. Solo dos personas que se habían elegido, no por el pasado, ni por las tierras, ni por la coincidencia, sino porque, cuando todo el mundo les dio la espalda, ellos se habían visto el uno al otro. Hay matrimonios que comienzan por obligación. Hay matrimonios que comienzan con una frase sencilla: «Te elijo a ti». Y a veces, lo único que hace falta para cambiar el destino es alguien que se atreva a elegirte cuando nadie más lo hace. El viento de finales de otoño soplaba suavemente sobre los campos detrás del rancho, trayendo el olor a hierba seca y tierra cálida. Había pasado un año desde el día en que Mateo se plantó en la plaza del pueblo y dijo ante todos que elegía a su esposa por encima de las tierras. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero todo era diferente. El rancho seguía siendo tan vasto como antes. Las vallas aún necesitaban reparación tras cada tormenta. Los empleados seguían levantándose antes de que saliera el sol. La vida no se había vuelto más fácil, simplemente se había vuelto más sólida. Elena estaba en el porche de la casa en una mañana de sol suave, con las manos apoyadas ligeramente sobre su vientre. Aún no se lo había dicho a Mateo, no por miedo, sino porque quería guardar ese momento para sí misma un poco más. Recordaba el primer día que cruzó esa puerta, perdida, confundida, sin estar segura de a dónde pertenecía. Y ahora lo sabía. No por las tierras, ni por el testamento, ni por su parecido con Isabela, sino por cada mañana como esta. Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose detrás. Mateo salió, con la camisa aún sin terminar de abrochar y el cabello todavía húmedo por el rocío de la mañana. Se detuvo al verla allí de pie, tan quieta. «¿En qué piensas?», preguntó con su habitual voz grave. Elena se giró para mirarlo, con una mirada dulce. «En que una vez pensé que no pertenecía a ningún lugar». Mateo se acercó. «¿Y ahora?». Ella sonrió. «Ahora sé que pertenezco a mi propia elección». Él no respondió de inmediato. Solo puso su mano sobre el hombro de ella, con ese contacto familiar y firme. Durante el último año, habían aprendido a vivir juntos no como dos extraños unidos por las circunstancias, sino como dos seres humanos que construyen algo común. Había noches en las que todavía discutían. Había días de silencios pesados. Había recuerdos de Isabela que aún existían silenciosamente en la antigua habitación. Pero Elena ya no temía a esa habitación. Ella misma fue quien sugirió mantenerla como estaba. «El pasado no es el enemigo», le dijo una vez a Mateo, cuando él le preguntó por qué no quería quitar el retrato. «Si no fuera por el pasado, usted no sería el hombre que conocí en la oficina de correos». Él la miró durante mucho tiempo aquella vez, no con la mirada de un hombre que había sufrido pérdidas, sino con la mirada de un hombre agradecido. Al otro lado del campo, un grupo de niños corría alrededor de la pequeña casa recién construida al norte del pueblo, la primera escuela de Santa Elvira. Las tierras que Elena había traspasado se habían convertido en sus cimientos. Al principio, Mateo no dijo nada sobre esa decisión, pero una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, susurró: «Estoy orgulloso de ti, no porque ella hubiera sacrificado la tierra, sino porque eligió algo más grande». Se escuchó el galope de un caballo a lo lejos. Raúl cabalgaba hacia el rancho, levantando la mano a modo de saludo. «La vaca del sur está a punto de parir», gritó con fuerza. Mateo sonrió levemente. «Parece que hoy es un día de comienzos», dijo. Elena lo miró. Había algo en la forma en que él decía eso que hizo que su corazón se ablandara. Tomó la mano de él y la puso sobre su vientre. Mateo se quedó paralizado. No preguntó de inmediato, solo la miró. Y en ese instante,
Lo comprendió. Elena. Su voz fue tan tenue que solo ella pudo oírla. Ella asintió. Por primera vez desde que la conocía, Mateo no dijo nada durante varios segundos largos. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba intentando que su corazón no se le saliera del pecho. ¿Puedo?, preguntó él, con la mano temblando muy levemente. Ella apretó la mano de él con más fuerza sobre su vientre. «Nosotros», corrigió ella. El viento sopló sobre los campos, trayendo las risas de los niños desde la lejana escuela. Mateo se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. «Tuve miedo», admitió él, confesándolo por completo por primera vez. Miedo de que si amaba una vez más, perdería una vez más. Elena le acarició la mejilla. «Usted no me pierde», dijo en voz baja, «porque esta vez yo también lo elijo a usted. No por haber sido rescatada, no por no tener otro lugar a donde ir, sino porque quería quedarse no por necesidad de protección, sino porque quería construir junto a él». Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas lejanas, Mateo reparaba la valla del sur, mientras Elena se sentaba en los escalones del porche, tejiendo una pequeña bufanda de lana suave. El rancho no era perfecto. Ellos tampoco eran perfectos. Pero había algo que no había cambiado desde aquel primer día en la oficina de correos. Él había dicho, «Te elijo a ti», y cada día posterior, fuera en silencio, en preocupación, en sacrificio o en paz, seguían eligiéndose. Hay matrimonios que comienzan por obligación. Hay matrimonios que comienzan con una oportunidad. Y hay matrimonios que comienzan con una frase sencilla en una habitación llena de miradas de desprecio. «Te elijo a ti». Y lo más hermoso no es el momento de ser elegido, sino el hecho de que, cada día después, las personas se sigan eligiendo mutuamente, cuando ya nadie mira, cuando ya nadie duda y cuando ya no queda nada que demostrar. En los vastos campos de Santa Elvira, entre el sonido del viento y el olor a hierba seca, dos personas que una vez estuvieron atadas por el pasado ahora están juntas, no por capricho del destino, sino porque han tenido el valor de decirse que sí. Y allí, bajo el suave resplandor del atardecer, el amor ya no es un milagro inesperado. Es una elección, de cada día,